Hoy día tenemos a Lucía Alvites, nuestra invitada, que nos va a hablar un poco sobre lo que va a ser de cara a las elecciones de enero del 2020. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida a NAC en Vivo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Ajá. Buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo. Muy bien, empezando la campaña con fuerza. Es que nos decías que estás inaugurando un poco tu campaña con NAC ustedes, en Vivo. sí, Excelente. sí. Es la primera entrevista que doy. Bueno, anunciamos la candidatura el día domingo, Ajá. ¿no? Queríamos hacerlo un poco ordenadamente. Mañana tenemos la presentación de la lista de candidatos y candidatas de Juntos por el Perú. Ajá. Yo voy por el número 14, ¿no? Ajá. Y estoy súper agradecida de estar aquí con ustedes y poder comentar un poco más qué es lo que pienso hacer, ¿no? Qué es lo que veo también, qué es lo que espero que tengamos y que podamos luchar desde el Congreso en este año y medio, porque hay que partir de que es un periodo atípico. Exacto. Entonces, para empezar, mi estimada Lucía, vamos a pedirte que nos cuentes un poco sobre ti, tu experiencia y por qué postulas al Congreso. Bueno, la política es algo que siempre me ha interesado, es una actividad que está en mi vida desde hace mucho tiempo. Yo empecé a hacer política desde muy chica, desde la lucha contra la dictadura, ¿no? Tenía 15 años, 16 años y era una escolar y salía a las marchas, me encontraba con toda esa masa de universitarios ya, de gente más grande, pero nos organizábamos desde el colegio y salíamos a marchar contra el gobierno fujimorista, ¿no? Contra la dictadura. Y creo que desde ahí sentí, ¿no? Y es algo que se ha ido reforzando en mi vida, que para hacer que las cosas sean diferentes uno tiene que participar, ¿no? Tiene que participar, tiene que ir con esa honestidad, con esa convicción, con ese amor por el país a estos espacios políticos donde justamente han marginado a la gente honesta, a la gente decente, que quiere hacer cosas por el Perú. Acabamos de enterarnos, ¿no?, en las noticias respecto a estos aportes pues nauseabundos, ¿no?, por parte de Dionisio Romero, ¿no?, de Víctor Rodríguez, ¿no es cierto? Entonces, más de $3,5 millones de dólares, ¿no?, a la candidata o ex candidata, ¿no?, Keiko Fujimori. Y la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Cómo estás financiando tú, Alice, tu campaña? Cuéntanos Mi un poco campaña, eso. bueno, todavía no hay mucho financiamiento, pero me das la oportunidad para invitar a todas y todos a un almuerzo profundo de mi campaña que estoy haciendo para el sábado 30 de noviembre. Mi campaña no tiene banqueros, no tiene tuppers, ¿no? La plata no nos llega sola, ¿no? Y tampoco queremos grandes financistas porque después uno se debe a esos grandes financistas y no a la gente, ¿no? Y nosotros queremos trabajar para la gente. Entonces, parte, ¿no?, de aportes de compañeros, compañeras que están involucrados, ¿no? Que venimos también haciendo política desde hace mucho. Yo te contaba que desde muy chica hice política, de ahí estoy en la universidad, fui dirigente estudiantil. Y en ese sentido tengo muchos ya amigos, amigas de la vida con los que compartimos un poco estos sueños y que vienen dándole sobre todo tiempo a la campaña, ¿no? Un equipo maravilloso. Entonces, tu actividad, este almuerzo que dices, ¿no? Este almuerzo también digamos, una de las entradas que vas a una tener. de las entradas que esperamos podamos recaudar algunos fondos para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entregar nuestras propuestas en la calle, decir con qué número vamos, ¿no? Dar a conocer nuestro logo y nuestro número. Y Juntos por el Perú, como partido, ¿cómo está financiándose? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros vamos en una alianza política, en un acuerdo político de Juntos por el Perú con Nuevo Perú. Yo participo, yo milito en Nuevo Perú y vamos en esta articulación tratando de articular a diferentes personas, ¿no?, que desde sus regiones, desde sus espacios, vienen trabajando, vienen haciendo política desde la calle, desde sus espacios técnicos también de trabajo, pero que han tenido una lucha consecuente, consistente, con la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la igualdad también, ¿no? Entonces, los financiamientos son de los mismos militantes, ¿no?, de los aportes militantes específicamente, ¿no? Excelente. Invitamos a nuestros NACers, nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan en esta entrevista, que puedan lanzar también sus preguntas, porque eso es lo importante también, que la gente, los ciudadanos que vamos a dar el voto a nuevas caras en el Congreso, puedan esgrimir sus preguntas. Lo importante ahora, mi estimada Lucía, tus tres principales propuestas para el Congreso, cuéntanos.
Bueno, primero, creo que hay que decirlo, es un periodo de 1 año y medio, es un Ajá. periodo corto, ¿no? No crean a los candidatos o candidatas que dicen que van a hacer 1000 cosas porque no va a ser posible, ¿no? Pero creo que hay una cuestión fundamental en este Congreso, ¿no? Que es recuperarlo para la gente. O sea, necesitamos tener una institución distinta, necesitamos que el Congreso deje de ser una burbuja, un lugar donde se cocinan impunidades, donde se cocinan corrupciones, ¿no? Donde se blindan entre ellos, ¿no? Y donde termina siendo un espacio que se autorrepresentan, ¿no? Se autorrepresentan los congresistas que están de turno y ciertos intereses, ¿no? Como lo hemos visto ya con varias cosas que han salido a la luz, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que se anulen y se eliminen los privilegios que tienen los congresistas, ¿no? Inmunidad. No, inmunidad parlamentaria, definitivamente, porque la inmunidad parlamentaria nació como un recurso de protección a alguien que representaba. Y lo cual se ha sacado Y mucho provecho ahora, ¿no? Eso ya no existe, porque para lo que ha servido la inmunidad parlamentaria es para blindar, ¿no? A personas que han estado vinculados en hechos delictivos. Entonces no podemos permitir en este contexto donde lo principal es recuperar una institución pública que le pertenece a todos los peruanos y peruanas, que siga habiendo esta impunidad, ¿no? La inmunidad se ha convertido en la impunidad permanente, ¿no? De ciertos personajes, ¿no? Vinculados a ciertos partidos políticos además. Entonces, la eliminación de la inmunidad, sí, por supuesto, sí, ¿no? Y tú como representante femenina en el aspecto de las mujeres, ¿alguna propuesta, algún proyecto que tengas en mente en el caso de entrar al Congreso? Bueno, yo creo que el Congreso que pasó no solo obstaculizó la justicia, ¿no? En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, sino también obstaculizó la justicia en general, el acceso a la justicia en general y específicamente de sectores como las mujeres, ¿no? Exacto. Y la paridad y la alternancia no es algo que se haya cumplido como debería ser, ¿no? Lo que hubo en la práctica es simplemente agrandar la cuota a un 40% y este Congreso completamente deslegitimado se atrevió a legislar hasta el 2031 donde recién nos llegaría la paridad y la alternancia. Entonces yo sí creo que una de las tareas de este Congreso es justamente hacer que la paridad y la alternancia sea una realidad para el 2021, ¿no? Creo que eso no hay, me parece que las mujeres estamos subrepresentadas. Yo milito mucho también desde los principios del feminismo, ¿no? Además, estudié una maestría en género, entonces es parte de mis temas, soy docente en esos temas, y la subrepresentación que te digo que hay, ¿no? Del 50% de la población es inaceptable. Entonces, la paridad y la alternancia tiene que ser un tema, definitivamente. Y en el caso puedas ingresar por el voto de los ciudadanos, tienes a un tema muy fuerte donde hay que luchar, el machismo de este país. Ah, por supuesto, ¿no? A las mujeres, por la misma cultura, nos cuesta el doble participar en política, no solamente porque la sociedad nos destina solo a la casa, ¿no? Sino también porque... El acoso, ¿no es cierto? Claro, porque en los espacios políticos suelen ser espacios de hombres, ¿no? O sea, el último congreso, por ejemplo, menos del 30% eran mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no? Espacios donde de verdad las mujeres tengamos decisión, ¿no? No solo donde participemos, sino decidamos, ¿no? Y en ese sentido, para mí es fundamental eso, ¿no? Ajá. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos a ver, una pregunta. lancen sus preguntas. Kat Sal pregunta, ¿qué le diría la candidata a Dionisio Romero? A ver. A ver, ¿Qué le diría nuestra invitada Lucía Alvites a Dionisio Romero? Bueno, ya le dije varias cositas en un video que lancé por Twitter lo y por vimos, Facebook, pero le diría que si quiere hacer política con Keiko Fujimori, que postule con su plata, que dé la cara, ¿no? Que no se esconda. Le diría que ellos tendrán millones, pero somos nosotros los que tenemos millones de votos, ¿no? Y que está llegando el tiempo en que no puedan comprar, ¿no? La voluntad popular y que sea la voluntad popular la que defina el destino del país. Eso es lo que le diría. Muy bien. Me hablaste de la inmunidad, me hablaste de la lucha y la igualdad, ¿no es cierto? Sobre todo en una sociedad machista como la nuestra. ¿Otra más? Sí, bueno, también lo que existe es para decirlo de alguna forma, un sobresueldo, ¿no? De los congresistas, ¿no? Existe no solamente el sueldo que perciben de 15.600, 15.000 algo mensual, sino que aparte de eso tienen una asignación por función congresal, que es más de 7.000 soles. Aparte de eso tienen gastos de representación, que son más de 2.000 soles. Aparte tienen gastos de instalación, que son de 15.000 soles. Algunos de escolaridad también, ¿no? Aparte tienen los gastos de desinstalación, que son otros 15.000 soles. Es como si
tú tuvieras que en un trabajo, yo no sé a qué peruano o peruana le pagan por llegar al trabajo, porque en el Congreso hay computadoras, hay teléfonos, ¿qué gastos de instalación puede gastar un congresista con tremendo aparato estatal que hay? Entonces, yo creo que se deben eliminar todos esos gastos, ¿no? Si queremos que el Congreso sea distinto, que el Congreso sea, de verdad, nos represente, ¿no? Debe haber gente que sea como uno, que se levante temprano, que tenga que alistar a sus hijos, que tenga que irse y tomar el metropolitano o el tren eléctrico, no que tenga un chofer ni gasolina pagada por el Estado, ¿no? Necesitamos gente como nosotros que piense, ¿no? Porque cuando alguien ya está en una burbuja, difícil que piense como uno, ¿no? Que piense para la gente. El ciudadano de a pie, ¿no? Claro. El que se esfuerza. El que se esfuerza, ¿no? O sea, lo que ha venido pasando es que cada vez más el Congreso se ha convertido en un satélite de los grupos de poder. Así es. Y en un satélite de los corruptos, ¿no? En el satélite de Dionisio Romero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el satélite que, por ejemplo, obstaculiza, ¿no? Una alimentación saludable porque se oponen a los octógonos que se opusieron por años. Exacto. A los octógonos de la bancada fujimorista. Ahora sabemos por qué, ¿no? Ahora sabemos por qué. Exacto. Porque recibían un gran financiamiento de las empresas que no les conviene que la gente se alimente bien. Entonces, por favor, necesitamos, yo creo que la tarea fundamental de este Congreso que va a llegar al Bicentenario, la tarea, pero sí esencial, porque no hay mucho tiempo, es cambiar la institución, que la gente siente que se le devuelve, claro, y que la gente sienta que recupera su institución, que la pagan todos los peruanos y peruanas, dicho sea de paso, no sale de nuestros bolsillos. Exactamente. Otra pregunta tenemos. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Qué nos dice sobre la reforma política y también sobre la satanización que se hace de la izquierda? La satanización de la izquierda y ¿qué opinas sobre las reformas políticas? Bueno, las reformas políticas yo creo que hay que profundizarlas. Creo que, bueno, en estas elecciones congresales que son, como decía, atípicas, no se van a ver porque no entran, ¿no?, las nuevas normas y mecanismos que hay, ¿no? Creo que lo vamos a ver recién en el 2021. Creo que muchas son positivas, que tienen que ver justamente con el financiamiento de los partidos, tienen que ver con que hay un sistema político mucho más consistente, coherente, y no un sistema político que tiene una relación negativa, ¿no? Y la verdad que está permeado por la corrupción, pero creo que definitivamente hay que profundizarla, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paridad y la alternancia, que yo siempre lo repito, para mí es fundamental, ¿no? Sobre la satanización, ¿no?, de la izquierda, ¿no? O sea, yo lo que veo y lo constato, lo refuerzo con la carta de Dionisio Romero, ahora que estamos mucho en ese tema, es de que se usan fantasmas externos para impedirle a la gente que decida por alternativas, ¿no? Lo que quieren los grupos de poder, lo que quiere Dionisio Romero es que todo el tiempo entremos a un restaurante y solo hayan dos platos que sean igual, ¿no? Estofado de pollo o arroz con pollo, ¿no? No quiere otros platos, no les interesa otros menús. Entonces lo que hacen es satanizar, ¿no? Agarrar fantasmas, ¿no? Como los que él mismo argumenta en su carta. Que no quería el chavismo en el Claro, ¿no? Y eliminar algo fundamental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sustenta una democracia? Al final de cuentas, que la gente decide. La gente es la que decide. No decide la plata, no decide el billete, tiene que decidir la gente. Entonces, ¿cómo hacemos que este periodo de año y medio del Congreso de la República sea un periodo donde gestemos un Congreso sin privilegios, un Congreso sin corrupción, un Congreso que tenga una proactividad, por ejemplo, para el tema de la igualdad, no solamente en paridad y alternancia, por ejemplo, ¿no?, en incrementar la licencia por maternidad, que en el Perú son de 98 días, las mujeres tienen que estar hasta el último día de gestación para poder tener sus 3 meses, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? O que hayan, por ejemplo, ¿no?, jornadas laborales increíblemente largas. ¿Por qué? Porque al Congreso no le interesa hacer reformas laborales donde la gente pueda pasar más tiempo con sus familias, ¿no?, donde la gente pueda compartir más con sus hijos. Entonces necesitamos recuperar un Congreso, primero, sin privilegios y sin corrupción. Así es. Y dos, que piensen las personas, en las familias peruanas, en las mujeres y los hombres peruanos. Mencionaste el tema de bajar el sueldo. ¿Tienes un monto ya en el proyecto de repente? Mira, sacando asignación de función congresal, sacando gastos de representación, ya le estás bajando como 10.000 soles de sueldo a los congresistas. A muchos no les va a gustar eso. No les va a gustar, y que no les guste está bien. ¿Sabes cuándo nos vamos a preocupar? Cuando les gustan nuestras propuestas. Exacto. Tenemos otra pregunta para Lucía Alvites, candidata por Juntos por el Perú. Jonathan Acuña nos dice, ¿qué
¿qué le diría al señor Vito con su huelga de hambre? ¿Qué le dirías al señor Mark Vito, ¿no? Con su huelga de hambre, Lucía? Cuéntanos. Bueno, la verdad que es lamentable cómo se usan, ¿no? Los parientes, ¿no? Las familias. Y las cartas de las hijas. Claro, ¿no? o sea, a mí me parece una cuestión terrible, ¿no? Me parece lamentable de forma personal para la política peruana ponerlo también en esos términos, ¿no? Usar esos recursos. Yo diría que son ellos los que le deben al Perú mucho, ¿no? O sea, son ellos los que tienen que dar no solamente explicaciones, sino reparaciones al país, que me parece una parte de farandularizar además la política, parte de hacer espectáculo de la política para poder mover la justicia, ¿no? Quieren doblar la voluntad, ¿no? de la justicia, de los ámbitos judiciales con un espectáculo, ¿no? Así es. Y eso me hace recordar, por ejemplo, a los gobiernos, a la prensa amarilla de la dictadura fujimorista, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué era la prensa en la época de Fujimori? Que él creaba Los esos pasquines. periódicos, ¿no? Pagaba líneas editoriales, era el espectáculo por encima de la justicia, por encima de la democracia, y esto es eso, ¿no? O sea, la carpa de Mark, ¿no? Es el espectáculo, es el diario, ¿no? Amarillo, pero en una persona que hace huelga de hambre. Entonces, me parece que siguen teniendo su mismo recurso montesinista. Lo que ¿no? hacían los hermanos Wolfenson, ¿no es cierto? Con el chino Totalmente, y demás pasquines, ¿no? también de una otra Es forma. traer el espectáculo, Exacto. además el espectáculo, perdón, lo voy a hacer así transparente porque así soy, de baja estofa, ¿no? De baja estofa para... Utilizar a dos menores de edad, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, Con las terrible. cartas, exacto. Sí. Otra pregunta más para Lucía Alvites. La gente pregunta, los snackers preguntan. ¿Van a proponer un cambio de constitución como se está haciendo en Chile? ¿Van a proponer un cambio de constitución? Lucía, cuéntanos. Como está haciéndose en Chile en estos momentos. Sí, ¿no? claro. Mira, para nosotros, para nosotras, creo que para Nuevo Perú, ¿no? Y para los compañeros y compañeras de Juntos por el Perú, definitivamente esta constitución se hizo en un contexto indecente, en un contexto de represión, ¿no? En un contexto donde el Estado se patrimonializó, ¿no? Es decir, que fue parte de una dinastía familiar que lo movió y movió sus recursos para su beneficio. Se necesita cambiar la Constitución y se necesita cambiar, porque la Constitución es el pacto entre peruanos y peruanas. Así es. ¿No? La Constitución es nuestra carta magna, es nuestro librito que nos dice cómo son las reglas del juego, y estas reglas del juego están mal. ¿No? Entonces sí necesitamos cambiar la Constitución, sí creemos que debemos empujar un proceso constituyente, ¿no? A través de una asamblea constituyente donde los sectores del pueblo, los sectores, ¿no? del país en su mayoría estén representados. Para que no vengan y vuelvan, pues, ¿no? Las caras de siempre, ¿no? de- Que están volviendo a postular, sobre todo, ¿no? Lo digo, no, si queremos un Congreso distinto, tenemos que votar por gente Así distinta. es. Si queremos un Congreso nuevo, tenemos que votar por gente nueva, por gente como uno, ¿no? Que es gente de esfuerzo, gente que trabaja, no los que son financiados con millones que tienen otros intereses, ¿no? Exacto. No se olviden, estimados amigos knackers y amigas knackers, en las redes estamos en estos momentos también a través de Twitter, ¿no es cierto? De Instagram, ¿no? Spotify también. Spotify también, Spotify. ¿no? Ahí también pueden oír a nivel audio. ¿no es cierto? Esta emisión va a ser en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en Spotify. Va a estar también en YouTube, las próximas también entrevistas que hagamos aparte de Lucía. Otra pregunta más del público para Lucía Alvites. También tenemos comentarios negativos, ¿no? Por ejemplo, Salvador Rosas nos dice que es náquer a 1000, pero no quiere nada que ver, no tener nada que ver con zurdos. ¿Qué nos dice? Dice un amigo knacker, comenta, ¿no? Que no quiere saber nada con zurdos. ¿Qué le dices a la gente que tiene esa antipatía? Como hace un momento te pregunté, ¿no? Sí, yo creo que con quien tenemos que antagonizar es con quienes quieren comprar la democracia, ¿no? Yo creo que nuestro mayor enemigo están en los que quieren deslegitimar, quienes quieren no respetar, ¿no? y ofender la voluntad del pueblo, como por ejemplo Dionisio Romero, ¿no? Yo creo que más que un posicionamiento de lugar, si zurdo o diestro, si izquierda, si derecha, es el compromiso programático con el país, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos justicia social? ¿Queremos redistribución de la riqueza? ¿Queremos soberanía?
Claro, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos desarrollo, queremos crecimiento económico, sí, pero para que la gente lo disfrute, ¿no? Entonces, creo que es un reto también como país salir de esos antagonismos que justamente donde nacieron fueron en la época fujimorista, ¿no? Exacto. ¿No? Fue en la época de Fujimori donde más lo que se hizo fue terruquear a todas las alternativas que no fueran las del modelo neoliberal. Entonces, me parece que nuestro adversario, ¿no? como peruanos y peruanas que, por ejemplo, no queremos que vuelva el fujimorismo en el país, debe ser la corrupción, debe ser la pobreza. ¿No? Y que se está viendo ahora todo esto, ¿no? Exacto. Justamente. Más preguntas para Lucía Alvites. Sí, hay cifras alarmantes de feminicidios. Ajá. Ujú. ¿Qué nos diría, qué se podría hacer al respecto? ¿Qué se podría hacer, Lucía, con el tema del feminicidio, no? Mira, primero que lo que hay que decir es que a nivel de penas, la pena se aumentó el año pasado en mayo, ¿no? La mínima 25 años y la máxima cadena perpetua. ¿No? Creo que por el lado punitivo ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Por el lado de sanción, y lo que falta es un tema de prevención. Lo que falta definitivamente, ¿no? Es fortalecer la prevención, y eso se fortalece también con lecciones proactivas, ¿no? Con lecciones afirmativas, mejor dicho, desde espacios como el Congreso. No podemos pasar por alto, por ejemplo, en el Congreso, creo yo, ¿no? Declaraciones misóginas, ¿no? Deberían tener que ser evaluadas en ética, declaraciones que fomenten la violencia contra las mujeres, ¿no? Declaraciones que refuercen la violencia contra las mujeres. En el Perú necesitamos un cambio cultural, Así ¿no? es, así es. Mira, de cada 100 peruanas, 65 alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de violencia Es la mayoría. física, económica, psicológica o sexual, ¿no? O O sea, más de la mitad, 65 de cada Casi 100 mayoría. mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vemos, ¿no? Todas las mujeres, yo creo, ¿no? Que de alguna forma siempre hemos tenido un episodio, ¿no? Por ejemplo, de acoso sexual callejero, ¿no? Que ya ha sido normado. Hace poco se tuvo la primera sentencia, Exacto, sí. ¿no? De cárcel para alguien que había acosado a una menor de 16 años, Y a ¿no? propósito, Arlet Contreras se va a presentar. ¿Qué te parece su Me candidatura? parece muy bien, me parece muy bien. Hay una palabra que siempre decimos entre mujeres feministas, que es la sororidad, que tiene que ver con la solidaridad entre mujeres. Es una mujer que respeto y me parece muy bien que se presente. Excelente. Más preguntas para Lucía Alvites. Sí, ¿qué va a pasar con los cuellos blancos que han sido blindados por el Congreso pasado? ¿Qué va a pasar con los cuellos blancos, no? Con esta gente que ha sido blindada por el Congreso disuelto. Hay que desblindarlos, pues, ¿no? ¿No es cierto? Hay Ahí que... está la inmunidad que hablabas. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas cosas han quedado fuera porque simplemente, ¿no? Se ha cerrado, ¿no? El Congreso ha estado cerrado para el acceso a la justicia, porque al final de cuentas es acceso a la justicia, ¿no? Al final de cuentas es transparencia, es lucha contra la corrupción, ¿no? Se tiene que hacer un Congreso donde se retomen investigaciones, por ejemplo, Ajá. ¿no? Retomar investigaciones. La semana pasada le preguntamos también a uno de nuestros invitados, candidatos, Lo vi, sí. Julio Arbizu, que estuvo aquí con nosotros. Bueno, ese es su tema de Julio, además, Exacto, ¿no? exacto. Sí. De entrar, Lucía, te vas a topar también con una muralla respecto a ese tema, ¿no? De la inmunidad. Sí. Entonces ahí el trabajo Sí, tendría y la vamos a luchar. Yo creo que en nuestra lista, en Juntos por el Perú, todos tenemos esa convicción. Esperamos además que los votantes, las votantes puedan elegir a personas distintas que quieran jugárselas por eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Desde ya está nuestro compromiso, y creo que en el debate, ¿no? En el mismo Congreso se va a ver quiénes tienen una consistencia con las propuestas, una consistencia para representar de verdad, ¿no? Y quienes simplemente quieren seguir blindándose entre ellos y quieren usar el Congreso además como la institución que los blinda, ¿no? Así O sea, es. al final el Congreso se ha convertido en un refugio de los corruptos, porque yo entro al Congreso y ya pues estoy ok, me zafé de todas mis cuitas, ¿no? De todas mis... Por eso, inmunidad cero. Sí, inmunidad cero. Excelente. Gracias, Lucía, por No, habernos, gracias a ti, Miguel Ángel. permitido hacer la entrevista. Bueno, tú estás con el número... Con el número 14, y voy a hacer mi cherry. Claro que sí. Soy Lucía Alvites, soy socióloga, profesora universitaria, soy sanmarquina, enseño también ahí, así que vengo de la educación pública, soy hija de la educación pública, voy con el número 14, soy además mamá, soy una trabajadora como cualquiera de ustedes y les pido su voto, que no los voy a defraudar.
Muy bien, gracias, Gracias. Lucía por la invitación y no, No, se gracias a olviden, ustedes. mis estimados Knackers, amigos y amigas, esto también ha sido gracias al aporte de las tacitas anti-chop, ¿no es cierto? De Antifujimorismo. alto en antifujimorismo. Alto en antifujimorismo. ¿cierto? Si alguien lo quiere De conseguir- sin Sin documentos. documentos. De nuestro gran amigo Alfredo. Y si alguien lo quiere conseguir, Si alguien lo quiere conseguir, también ahí escríbanle al inbox de Sin Documentos, ¿no es cierto? Véanos en las redes y hasta el próximo miércoles con otro candidato. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes.